Muchas gracias por el pase, Jennifer. Buenas noches, Ricardo. ¿Cómo estás, Maite? Muy buenas noches. Bueno, ya estamos casi llegando al final de la semana. Sí, una semana muy intensa por diversos temas, pero esta noche vamos a analizar con el tema de la seguridad ciudadana en Lima Norte, en uno de los distritos más importantes. Así es, Comas. Ayer hemos hablado de seguridad, hoy volvemos a hablar de seguridad. Ayer fue Gamarra, hoy Comas. Es un tema en verdad de coyuntura y hoy vamos a hablar justamente con el director de seguridad de ese distrito. Pero también vamos a hablar de otro tipo de inseguridad y está vinculada con una población especialmente vulnerable en el Perú cada vez más, y es la población de pueblos nativos, indígenas. Que representan el 7% de la población total de nuestro país. Así es, no es poca cosa, y lamentablemente ven amenazada su integridad, no solamente por bandas vinculadas a la economía ilegal, sino también por justamente las propias organizaciones delictivas en torno a esto, ¿no? Y en la parte final hablaremos sobre el tema de la mujer, cuando estamos ya también en este mes que es tan importante por el Día de la No Violencia contra la Mujer, y estará una representante de Flora Tristán. Exactamente, temas relevantes, así que lo invitamos a que se quede con nosotros. Vamos con el resumen. Se trata de un plan, lo repito, consistente, responsable, transparente, que nos va a ayudar a pasar por un proceso económico difícil, por las razones que ya todos conocemos, pero también para consolidar la seriedad de nuestra política económica. Estamos triplicando el tamaño del plan Impulso Mi Perú de 5.000 a 15.000 millones de soles. Estamos expandiendo también el rango de beneficiarios. Se van a dar créditos hasta 5, incluso hasta 10 millones. Y la idea es llevar financiamiento a estos sectores golpeados. No hubo un aporte de Odebrecht de $500.000 en la campaña del 2006. Fue el señor Serra y compró unas entradas en un chifa. Acto público. Habla de 2 chifas. Y yo pienso que se refiere uno incluso en el año 2004 y en el 2005. Él no tenía las cifras tampoco exactas, ¿ya? Es un acto público. El señor se acerca a la mesa, entrega el dinero. Ese dinero seguramente se pagarían al final de la comida el chifa y termina en el banco. Recordemos de que no era una o dos personas. Estamos hablando del estadio completamente lleno, que implicaba que muchas personas tengan el orden respectivo para poder abandonar el recinto deportivo. No es una decisión de la institución, es decir, hay premiación, hay vuelta olímpica, no hay vuelta olímpica, hay luz, no hay luz, no es una decisión de la institución. Son las autoridades quienes determinan los pasos que tenemos que seguir las instituciones, ¿no? O sea, eso es todo. Habría acatado... Obviamente, eso es lo que estoy diciendo. Muy bien, vamos a volver entonces ahora sí para hablar de seguridad en Comas, Ricardo. Sí, que es un tema que preocupa, ¿no? No solo en Lima Norte, sino en gran parte del país. Ocupa la atención número 1 de las encuestas sobre la situación y percepción de los peruanos. Así es, y ya que hablas de encuestas, hace poco se ha publicado también una encuesta realizada por apoyo, en este caso por Ipsos y Gestión, y ahí se indicaba que los 2 problemas que más están fastidiando a la población en este último trimestre del año son, en principio, el tema económico, pero sobre todo la inseguridad. Y es en la inseguridad en donde más se está gastando o invirtiendo actualmente en todos los niveles y en todos los distritos del Perú. Por ejemplo, ¿en qué se gasta? Seguramente en seguridad local, privada, en, no sé, ¿qué más puede ser? O sea, contratar algún tipo de alarma, pero la inseguridad es hoy día uno de los elementos en los que más se está invirtiendo en el Perú. Y es por eso que desde el Parlamento se otorgó facultades justamente al Poder Ejecutivo para legislar en materia de seguridad ciudadana. Se han dictado ya algunas normas, se han declarado, si hacemos un balance, Maite, a distritos en emergencia aquí en Lima como en la región Piura. Así es, y bueno, y obviamente Comas no es exactamente uno de los que ha estado en ese mundo de las situaciones de emergencia, pero obviamente hay que hacer un análisis también vinculado a los distritos que no entraron en esa situación, pero que hoy día siguen enfrentando esa inseguridad, como hemos dicho, particularmente que afecta al comercio, a las bodegas, claro, y que obviamente que afecta también a los propios vecinos, como decimos, no solamente en su tranquilidad, sino obviamente ya incluso en su economía. Claro, y al hombre y mujer de a pie que día a día se traslada por diferentes zonas de Lima, ¿no? Pero vamos a hablar justamente sobre esta situación y en particular en Comas, que es uno de los distritos más poblados también de Lima. Así es, y está con nosotros el
el general Alberto Jordán, que es además el director de seguridad de la Municipalidad de Comas. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? A sus órdenes. Muy bien, general. ¿Cuál es la situación que hoy día tiene el distrito, que usted tiene la oportunidad de liderar en seguridad? No está dentro del ámbito de estos distritos que han sido declarados en emergencia, pero evidentemente también algún tipo de medida específica habrá afectado, ¿no? Se dice que en la medida en que estos dos distritos de Lima que han sido declarados en seguridad han podido de alguna manera controlar o limitar a la criminalidad, al mismo tiempo generaban incentivos para que se distribuyan en otros distritos. ¿Eso se ha producido en el caso de ustedes? Bueno, ante todo, muy buenas noches a toda tu audiencia. Nosotros cuando entramos, yo dentro del 1 de febrero, hicimos un diagnóstico de la seguridad. ¿Cuál era el problema de la seguridad ciudadana dentro del distrito de Comas? Y llegamos a establecer que uno de los focos del problema de la delincuencia en Comas eran los burdeles, los bares, las cantinas, la fiesta chicha, ¿no? La recuperación de espacios públicos que cobraban. Entonces, al ver esa situación, con el liderazgo de nuestro alcalde Ulises Villegas, comenzamos a hacer una estrategia. ¿Y cuál fue la estrategia? ¿Por qué eliminar los burdeles, bares, cantinas que había? Porque la gente iba, tomaba, se divertía, le faltaba plata y salían al distrito alrededores y comenzaban a asaltar. Entonces se tomó la decisión de ingresar. Nosotros prácticamente anulamos las 5 licencias de los 5 burdeles más grandes de Comas por medio de fiscalización. Licencias que habían sido dadas el 23 de diciembre del año pasado. Comenzamos a trabajar en eso, los 5 burdeles, hemos clausurado 18 discotecas, hemos clausurado cerca de 90 bares, hemos clausurado cerca de 150 fiestas chichas, hemos clausurado también, hemos recuperado espacios públicos que tenían de propiedad de los invasores más o menos 40 años, de los cuales que pagaban cupos cerca de 28. Entonces, una vez que nosotros comenzamos a hacer ese trabajo, ya un trabajo con el apoyo de nuestra Policía Nacional mínima, héroes de las comisarías que cada uno nos aportaban 1, 2 o 3 policías y los subíamos a nuestras camionetas. Entonces comenzamos a reparar las 14 camionetas que teníamos, que la habíamos encontrado en mal estado, y teníamos cerca de 6 motos y hoy día compramos 56 motos. Para eso lo comenzamos a fortalecer y a comenzar a dar rondas en el diferente distrito en temas de la prevención. Quiero decirles a los ciudadanos que en tema de la prevención hemos avanzado, teníamos un problema de un 70%, hemos bajado más o menos unos 35%, de los cuales nos ha permitido posicionarnos. Pero tenemos otro aspecto que es importante, que es el sicariato, que es el gota a gota, que es el tren de Aragua, que es manejado, que debe ser combatido por la policía, que no lo hace. Nosotros no necesitamos de un estado de emergencia. Nosotros solucionamos nuestro problema. Un estado de emergencia no nos va a solucionar el problema porque es un paliativo de 60, 120 días. ¿Y después qué? Nosotros tenemos que hacer políticas públicas que desarrollemos y le demos tranquilidad a la sociedad, General, a la ciudadanía comeña. Nosotros hemos recibido un distrito abandonado de años.
Claro, Nos va a costar, pero vamos por buen camino. El diagnóstico que usted nos ha dado es duro desde febrero que se empezó, se ha ido trabajando justamente con erradicar las fiestas chicha, con cerrar prostíbulos, discotecas de mal vivir o de mal ambiente, pero está, como usted dice, el tema ya de la delincuencia, el crimen organizado. Con la experiencia que usted tiene de haber liderado la policía, de haber participado incluso en situaciones difíciles como la ocurrida en Moquegua, con tanta, digamos, violencia, ¿qué acción se está tomando y cuánto se puede reducir y de qué manera justamente lograr aplacar a esos grupos delictivos que forman parte ya de organizaciones transnacionales? Yo creo que es un problema que todavía la policía no se lo ha planteado, lamentablemente. El ministro del Interior no ha planteado soluciones, ha dado un mejoral. Es como si te comienza a dar un dolor de cabeza, tú vas a la farmacia y compras un mejoral, al día siguiente otro mejoral, pero te sigue doliendo la cabeza. Pero no vas a donde un especialista que te hace un diagnóstico y te dice, ¿sabes qué? El problema del dolor de cabeza es por eso y debes de tomar esto. Entonces la Policía Nacional no ha cogido ese rumbo. Y el rumbo está en sus manos de la Policía Nacional. El Ministerio del Interior tiene que liderar esto. Recordemos, y se lo voy a explicar, una de las medidas que podría hacer el Ministerio es recurrir al personal de la GEIN, grupo de inteligencia que capturó al sanguinario más avesado de todos los tiempos, y juntarnos con la Dirección de Investigación Criminal, donde está el general Óscar Arreola, y entre los dos comenzar a hacer una estrategia, experiencia con juventud. Y en la parte administrativa, en la parte que antes se hacían los atestados, hoy día los informes, contratar al personal antiguo, personal que está en retiro, personal que sabe hacer una documentación y personal que le dé enseñar a los fiscales cómo se hace una documentación para la denuncia correspondiente y estos delincuentes no salgan. Esto de ahí se llama inteligencia operativa. ¿Y qué hacer después? Por ejemplo, convocar a unos 3.000 policías, de los cuales hacer entre ellos un CAS, ver en ellos cuál es el que tiene potencial y dejar a unos 1.000 detectives. Así es. Esos 1.000 detectives se hacen 10 grupos de 100 y se le da la instrucción debida y saldrán a la calle. Pero ojo, a ese personal que se ha escogido, esos 1.000, tiene que tener viáticos, tiene que tener tecnología, logística, tiene que el Estado darle todo. Y yo les aseguro que en aproximadamente 8 meses el Perú cambiaría y el Perú sería otro. ¿Por qué? Porque la delincuencia hoy día, como está, no es comprar unos 500, 1.000, 2.000, 3.000 patrulleros, que son necesarios, sí, pero el problema no está ahí. El problema es la inteligencia operativa, donde tú te minimizas en la delincuencia y comienzas a hacer seguimiento por postas, situaciones, hasta que lleguen a los cabecillas. General, si no hacemos eso, estamos arando en el mar. Tenemos que actuar con decisión política, porque si no hay decisión política, vamos a seguir y van a pasar ministros, van a pasar directores generales y vamos a tener, cojamos la experiencia buena que tuvimos, la mezclemos con la nueva tecnología, la nueva sangre de la investigación criminal de los detectives y vamos a salir airosos de este problema. Perdón que le disculpe, que le interrumpa, pero en base a este planteamiento más, digamos, nacional, de ámbito de mayor calado, volviendo a Comas, hay algunas características propias del distrito, ¿no? Ahí hemos visto algunos cuadros, por ejemplo, ¿no? De Lima Norte, los 3 distritos que tienen mayor población de extranjeros, en este caso de venezolanos, son San Martín, Los Olivos y Comas.
Pero también es interesante observar que, digamos, las prácticas de criminalidad que hay en su distrito, la extorsión es uno de los más importantes, otra vez dentro del ámbito de Lima Norte, ¿no? Y evidentemente esos elementos pintan más o menos cuál es la problemática en Comas. Aplicando lo que usted ha indicado que se debe hacer a nivel nacional, ¿cómo van a enfrentar, y además usted ha indicado que no se necesita tener un estado de emergencia en el distrito, cómo van a tratar de mejorar esta situación, o en todo caso resolverla, ¿no? Porque aquí hay puntualmente ya una situación real. La extorsión es el crimen o es el delito más acucioso en su distrito. Perdón, le agradezco la pregunta. Con lo que le estoy diciendo no es que Comas es un paraíso, no lo es. Tenemos el problema de la extorsión, pero no es un problema municipal. Nosotros somos preventivos. La policía trata de hacer sus cosas, pero no está organizada para combatirlas. Por ejemplo, si usted va, nosotros tenemos una central con 250 cámaras, una de las más modernas del Perú. Lo invito cuando usted desee. Y a partir de las 9:30 de la mañana, tú ves las extorsiones, tú ves las motos que van y cobran, tú ves claramente todo. Yo le he pedido al ministro del Interior, al comandante general, vayan y actúen. Las cámaras en la central se las damos a su disposición, le ponemos las 14 camionetas, las 56 motos, los ayudamos en lo que sea, pero no hay una voluntad de poder decir, ¿saben qué? Gracias, voy. A nosotros ha venido todas las inteligencias que tiene la Policía Nacional. Ha venido la DIGININ, ha venido la inteligencia del Ministerio del Interior, ha venido la inteligencia del Escuadrón de Emergencia, el Escuadrón Verde, etcétera. Todos han visto, perdón, han captado la situación, se han llevado el video y nunca más han vuelto. Nunca más han vuelto. Es que hacen una situación, seguramente en inteligencia se utiliza mucho cuando te dicen tráeme pruebas y de repente tienes un beneficio económico. Pero no hay, detrás de ello, no hay nadie que la desarrolle y pueda hacer. El día que la policía o el ministerio se anime a hacer esto, vamos a tener una mayor tranquilidad. Bien. Nosotros tenemos cerca de 100.000 venezolanos, pero todos no son delincuentes, ¿no? No, eso queda bastante claro. Muchísimas gracias, general Alberto Jordán. Ha sido usted bastante importante la explicación que nos ha dado, sus planteamientos sobre cómo actuar con inteligencia. Yo le quiero decir algo importante, si fuera tan amable. ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando. Nosotros acabamos de terminar desde enero a la fecha 149 cuadrantes, que estamos dividiendo a Comas en 149 cuadrantes. Cada cuadrante tiene 28 manzanas. A esas 28 manzanas han ingresado personal, arquitectos, urbanistas, policías, economistas, y hemos hecho un levantamiento donde sabemos cuál es la problemática y qué es lo que vamos a hacer nosotros. Nuestras fuerzas, que estamos comprando 10 camionetas más, estamos comprando 10 motos más, van a ser distribuidas y cada 4 cuadrantes va a tener una camioneta y va a tener 4 motos que van a permitir dar un servicio personalizado a la ciudadanía. Pero para eso necesitamos la colaboración de nuestra Policía Nacional. Perfecto. Muchísimas gracias, general Alberto Jordán, gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Comas. Muy buenas noches. No, buenas noches. Permiso. Muy bien, y al volver vamos a hablar de otro tema vinculado a seguridad, pero específicamente, como habíamos mencionado, de las poblaciones indígenas en el Perú. Sí, cómo se está percibiendo la situación de ellos, qué se propone y cómo también está colaborando la Iglesia a través de SEAS con esta importante comunidad en nuestro país. Así que ya volvemos. Es Diálogo Abierto.
Volvemos al diálogo abierto a través de TV Perú. La población indígena en nuestro país representa aproximadamente el 7% del total. Y sobre ese particular vamos a hablar esta noche, Maite. Así es, y decíamos al comienzo que está vinculado con temas de economías ilegales, actividades que están en torno a la economía extractivista, a veces que se hace mal, pero también sobre el tema de posesión de tierra, y sobre estas problemáticas estamos con nuestros dos invitados. Así, vamos a saludar primero a don Javier Janque, que es co-coordinador del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y forma parte del CEAS, que es la Comisión Episcopal de Acción Social. ¿Cómo está, Javier? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. Así es, y también está con nosotros, ahí tú lo tienes a la mano. Sí, acá tengo el nombre de Mayra Zambrano, que es también otra co-coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas, también de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, pero ella forma parte ya del equipo legal de la Red Buki. ¿Cómo estás, Mayra? ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias a Mayra y al señor Javier Janque. ¿Y cuál es exactamente la situación? ¿Cuántos líderes indígenas ya tenemos hasta el momento afectados? Porque nosotros hemos tenido aquí también la oportunidad de conversar con varias comunidades que hablan de esto, ¿no? La desprotección que tienen y el hecho de que a pesar de que se alerta esta situación no sucede nada, siguen siendo vulnerables. Sí, hemos tenido hasta en los últimos tiempos 26 líderes indígenas asesinados, lo decimos en el informe, como consecuencia de diferentes tipos de actividades en sus territorios, ¿no? Como bien decías, actividades que están vinculadas con las economías ilegales que han crecido de manera significativa, especialmente luego de la pandemia, ¿no? Porque las poblaciones han tenido un retorno, ¿no? Una migración interna fuerte y están buscando otros medios de vida, y hay también actividades económicas que financian, ¿no? El narcotráfico está muy ligado a la minería ilegal hoy en día, lamentablemente, y eso coadyuva también a los riesgos de enfrentar una situación de seguridad grave en los territorios sin que haya un apoyo básico del normativo, ¿no es cierto?, que les dé seguridad a las personas de sus territorios. Claro, que son temas que se tocan cuando hay justamente algún líder o APU que ha sido víctima justamente de esa situación. Desde el punto de vista legal, Mayra, ¿cómo se está trabajando y articulando esfuerzos justamente contra varios líderes indígenas que todavía, según algunas publicaciones, continúan siendo amenazados por estas mafias organizaciones? Sí, ahí quería mencionar que muchos de las personas defensoras que han sido asesinadas, según lo que hemos mencionado en el informe, son más que nada de un pueblo indígena, más que nada yánica, de la zona amazónica. Entonces, ellos están combatiendo contra actividades ilegales y también contra actividades extractivas. Eso también hay que posicionarlo bien, porque usualmente cuando hablamos de personas defensoras indígenas o del medio ambiente, del territorio, pensamos que solamente están luchando contra minería ilegal, tala ilegal, narcotráfico, pero también es contra el extractivismo minero, que usualmente es avalado por el mismo gobierno a través de estados de emergencia múltiples que se dan en zonas extractivo-mineras. Entonces, eso con respecto a lo que se da. ¿En qué zonas? Por ejemplo, en el corredor minero sur, usualmente se dan muchos estados de emergencia para militarizar las zonas y que la población, por ejemplo, cana o quechua, pueda estar como sin este legítimo derecho a la protesta. Claro, y aquí evidentemente deben haber algún tipo de medidas, incluso internacionales, porque la muerte de líderes indígenas no solamente se produce en el Perú, se produce en Colombia, se produce en el Brasil, en todos los lugares donde hay actividades extractivas, como indican ustedes, que generalmente generan estos conflictos sociales lamentables, ¿no? Y hay protocolos que incluso protegen a los líderes indígenas. ¿En el Perú se están observando esos protocolos? Mira, primero, para comenzar, como decía Mayra, en los territorios amazónicos, en toda América Latina, hay un gran impacto de la afectación de estos líderes asesinados, ¿no? Más del 70% de los líderes asesinados en América Latina están en la Amazonía. Y eso está vinculado directamente, efectivamente, a una situación de falta de cumplimiento de los protocolos. Sí tenemos un protocolo en el Perú de prevención y atención a estas situaciones de personas en riesgo de seguridad por las afectaciones en sus derechos, ¿no? Defensoras y defensores. Pero no hay el cumplimiento válido y efectivo de estos protocolos.
Y estos protocolos también son insuficientes. Son insuficientes porque no tenemos mecanismos adecuados para su aplicación y presupuestos adecuados, ¿no? Necesitamos, por ejemplo, en algunos momentos que las personas sean retiradas de esos territorios. Hay solicitudes de personas que han estado en una situación de crisis por la situación de amenazas de muerte y han pasado días hasta que han sido asesinados y no hubo respuesta de parte de las autoridades competentes cuando ha podido ser estas personas retiradas con sus familias a otros lugares. Esos son tipos de exigencias son las que planteamos, ¿no? Que haya medidas efectivas, que haya presupuestos efectivos y que las instituciones cumplan su función en el tiempo que corresponda. ¿Cuántos dirigentes o líderes indígenas hay en la actualidad amenazados? Bueno, depende de cada base de datos de organizaciones indígenas y también organizaciones campesinas que ellos, de acuerdo a su autonomía territorial, van viendo en sus federaciones cómo están siendo amenazadas cada una de las personas defensoras. Entonces, esos datos vamos a ir acoplándolos también. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos tiene una unidad sobre personas defensoras también que ve estos temas ligados con organizaciones indígenas. ¿Y la Red Muki ha hecho algún balance que tiene hasta el momento? La Red Muki tiene una campaña nacional de defensores, articula con organizaciones indígenas, campesinas, costeras, para ver esos temas. No tenemos una data relacionada a cuántos líderes están amenazados, también porque ellos no quieren exponerse a que pueda haber una base de datos con sus nombres. Eso es bastante importante también, porque hay muchos líderes que son criminalizados o amenazados y no quieren salir en los medios o no quieren como que sus datos estén escritos. Sin embargo, tanto el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no es cierto?, como la coordinadora, como bien decías, tienen una base de datos de personas que han hecho denuncias, que han hecho por amenazas de muerte, ¿no es cierto?, que consideramos que debe prevenir la situación antes de esperar lamentables muertes posteriores, ¿no? Y esa es una situación del Estado que debe asumir un protagonismo concreto para dar atención efectiva a esas personas que están pidiendo urgentes necesidades de atención, ¿no? Claro, porque es una cosa media perversa, ¿no? Quienes justamente defienden a su comunidad son los que reciben las amenazas o el hostigamiento y al mismo tiempo justamente por esa protección se terminan volviendo más vulnerables. Y es un tema que hay normas internacionales. Justamente estamos hablando hoy día del informe alternativo del convenio 169, que es un convenio que ya está cumpliendo 30 años. Ahí le está entregando el momento. 30 años ya está cumpliendo de vigencia en el Perú. Bueno, del 95 está vigente, ratificó el 93, ¿no? Y el problema es hasta qué punto estamos cumpliendo como país estos marcos normativos, porque estas exigencias de marcos normativos que brinden seguridad a las personas, de derechos a la consulta previa, ¿no?, a derechos a los temas mínimos de salud, educación, etcétera, intercultural, desde el enfoque intercultural crítico, ¿no es cierto? Son exigencias, no son derechos, no son simplemente checklists que tenemos que ver cómo los cumplimos de alguna manera. Son derechos que tienen que ser evidenciados y por eso le hemos emitido un informe, porque el Estado peruano también está obligado a emitir un informe según su punto de vista de cumplimiento. Nosotros por nuestra parte planteamos discriminación y vulneración sistemática de los pueblos indígenas. Así es. Lo que hemos evidenciado también durante las protestas desde el 7 de diciembre, que se han prorrogado hasta marzo aproximadamente, es que hubo mucha vulneración sistemática, discriminatoria hacia los pueblos indígenas, más que nada quechuas y aymaras, que han venido desde Puno, Cusco y otras zonas andinas hacia Lima para que sus voces sean atendidas, sean escuchadas, y la gran mayoría de estos actos han sido evidenciados también con informes internacionales como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales también, que han dicho que estos actos del Estado han sido bastante vulneratorios y discriminatorios. Creo que un tema interesante también de compartir al respecto es que estas situaciones de conflictividad que se presentaron hay que cruzarlas con la conflictividad que ya vive el país de mucho tiempo atrás, vinculada con las actividades extractivas.
Los mismos territorios donde se han presentado gran parte de las principales protestas sociales en el último tiempo justamente están vinculados con territorios donde hay actividades extractivas. La Defensoría del Pueblo, en el último tiempo, hoy día en el informe, la ACNUD, la Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas, lo recordaba, hay un 77% de los conflictos sociales en el país vinculados con conflictividad socioambiental. Seguramente. Y entonces, si no atendemos estas perspectivas de conflictividad, los problemas que están detrás, como son la desnaturalización de la consulta previa, que es un problema. En minería se hace una consulta previa sobre una resolución que no tiene ningún efecto mayor. Y entonces, sobre la concesión misma, de otorgar un derecho, al otorgar un derecho para iniciar una actividad minera, entonces las poblaciones empiezan a generar conflictividad y esos son los problemas que estamos evidenciando ahora en este informe, ¿no? Sí, definitivamente es un tema que en este tiempo, en esta conversación no lo vamos a poder terminar de abordar, pero es importante al menos dar las pinceladas y reclamar lo que ustedes están indicando, que sea un enfoque integral, ¿no? En donde se proteja, obviamente, el propio derecho a defenderse, que es lo que justamente están haciendo estas poblaciones. Sí, y yo quería dejar un tema concreto, puede ser. Justo desde Iglesia, yo vengo de la Iglesia Católica, el Papa Francisco nos ha planteado esa preocupación justamente desde la encíclica Laudato Si y la querida Amazonía, que los pueblos amazónicos son de los más afectados en sus derechos. Claro. Se ha levantado la voz y queremos también por eso levantar la voz recogiendo ese clamor, ¿no? de un Estado que reconozca los derechos de las poblaciones indígenas y que cumpla con las normas internacionales, que es lo mínimo indispensable que se necesita y que tiene un rango constitucional. Y lo dijo Madre de Dios justamente durante su presencia en esa zona. Así es. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Mayra, por haber estado esta noche aquí en Diálogo Abierto por TV Perú. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, y después del corte, Ricardo, vamos a volver con otro tema también necesario que requiere protección y la situación de las mujeres en el Perú. Efectivamente, toda una campaña que está haciendo Flora Tristán, que está haciendo el Ministerio de la Mujer y, por supuesto, va a ser un tema de mucha, pero mucha trascendencia. Así es, así que no se vayan, ya volvemos. Ya estamos de vuelta, Ricardo, y vamos a hablar de otra población vulnerable también en el país, lamentablemente, las mujeres. En el Perú somos todavía discriminadas y obviamente nuestra integridad corre peligro a toda la edad, a todas las edades, creo, lamentablemente. Así es, y además Flora Tristán ha hecho un trabajo sobre el cuidado del hogar y que en mayor dimensión está justamente liderado por las mujeres. Así es. Y además, en este mes, el 25 de noviembre, vamos a celebrar el Día de la No Violencia contra la Mujer. Todos estos temas nos llevan a convocar a una persona dedicada a estos temas. Ella es Liz Meléndez, directora ejecutiva del Centro de la Mujer Flora Tristán. Buenas noches, Liz. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Cuéntenos, por favor, un poco del trabajo que han desarrollado ustedes sobre, básicamente, el Sistema Nacional de Cuidados. Bueno, es una encuesta que hemos realizado sobre percepciones, sobre un tema que muchas veces es invisibilizado, que es la carga de los cuidados que realmente recae fundamentalmente en las mujeres de forma tradicional, digamos, a lo largo de la historia, ¿no? Esta encuesta la hemos desarrollado conjuntamente Flora Tristán con Oxfam, con el apoyo del Instituto de Estudios Peruanos, el IEP, ¿no? En esta encuesta se tiene importante información que lo que queremos es que contribuya a que el Estado tenga políticas públicas para garantizar el derecho al cuidado. ¿De qué hablamos cuando hablamos del derecho al cuidado? Todos y todas en algún momento de nuestras vidas necesitamos cuidados. De hecho, ningún ser humano podría sobrevivir sin cuidados desde que nace y incluso, bueno, las personas mayores o personas con algún tipo de discapacidad o dependencia necesitan cuidados. Esta encuesta ha encontrado que 7 de cada 10 mujeres, ¿no?, se dedican a las labores de cuidado, ¿no?, o son las encargadas de los cuidados en sus hogares. Y cuando hablamos de cuidados, hablamos del trabajo doméstico concreto en la casa y también de los cuidados de una persona enferma o de un niño o una niña, ¿no? Y que efectivamente, si bien es cierto,
algo positivo es de que la mayoría de personas, ya con el 72% considera que labores como lavar, cocinar, qué sé yo, labores domésticas, no le debería corresponder solo a las mujeres, lo cual es un cambio importante. En la realidad le sigue recayendo esto en las mujeres, ¿no? Y esto fue muy evidente en el contexto de pandemia, ¿no? Y hay algo que también queremos visibilizar y que lo viene también visibilizando la CEPAL de Naciones Unidas, la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, que es que 1 de cada 3 mujeres, ¿no?, no tiene ingresos económicos, ¿no? Digamos, ingresos económicos que puedan sustentar su vida. Y esto impacta también en su desarrollo personal, su desarrollo profesional, etcétera, ¿no? Entonces, no es un problema solamente del Perú, es importante señalarlo, es un tema que se viene levantando en diversos países de la región de América Latina para justamente promover que el Estado tenga políticas adecuadas, ¿no? Y ya que hablas de políticas adecuadas, ¿cuáles son las que ustedes sugieren? ¿De qué manera justamente podemos equilibrar la participación de las mujeres en el ámbito más doméstico? Dicho sea de paso, es un tema también controversial porque estamos tratando de regular lo que pasa en el ámbito más cercano de un ser humano, que es su hogar, en donde muchos de estos sesgos se refuerzan, ¿no? Claro, de hecho, ¿no?, el que sean las mujeres las principales encargadas en la práctica, ¿no?, de los cuidados tiene que ver con los roles, ¿no?, con los roles históricos. Entonces, también se necesita un cambio cultural, un cambio de patrones socioculturales, y también el avanzar en este nivel tiene que ver mucho con la lucha contra la violencia, por ejemplo. De hecho, la afirmación de esos roles o se sanciona mucho a las mujeres por no cumplir determinados roles, tiene que ver con la violencia. Es cierto, y por eso he querido relevar, que hay algunos cambios. Y cuando relevamos estos temas, ¿no?, hay quienes dicen, no, pero yo como hombre también colaboro en casa, ¿no? Y es cierto que hay algunos cambios y en determinados espacios y en determinadas familias también los hombres colaboran, pero esa no es la realidad para la gran mayoría, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que ir cambiando, pero la corresponsabilidad no solo la hablamos en materia de hombres y mujeres, sino también la corresponsabilidad del Estado, que quiere decir que tenga servicios adecuados para, por ejemplo, el cuidado de niños, ¿no?, el cuidado de adultos mayores, el cuidado de personas con discapacidad, que puedan garantizar que la carga de esos cuidados no recaiga en una sola persona, ¿no? En algún momento se habló incluso desde el Parlamento de establecer alguna suerte de remuneración para las mujeres que se dedicaban al servicio, al cuidado del hogar, ¿no? Inclusive me acuerdo que una conocida parlamentaria fue la que promovió todo ello. ¿Cuánto se ha podido avanzar justamente en ese tema? Porque pareciera que todo quedó solamente en lo escrito, ¿no? Sí. En las propuestas. Sí, y en verdad no hay mucho consenso social, digamos, ¿no?, en que esto sea así, lamentablemente, ¿no? Esta encuesta justamente encuentra que el 51% de personas piensa que si se va a remunerar el trabajo doméstico y de cuidado, tiene que ser de una persona externa. O sea, no porque es una persona, digamos, dentro del hogar, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, por los roles de género, ¿no? Porque se asume, en este caso, que es una obligación o parte de lo que tú tienes que hacer. ¿Y cuál es la consecuencia con muchas mujeres, ¿no?, que dedican su vida a las labores de cuidado? Es que no tienen una pensión, por ejemplo, algunas no tienen seguro y se quedan en una situación de dependencia y de precariedad muchas veces, ¿no? Entonces, esto es algo que tiene que cambiar. Lamentablemente no se ha avanzado mucho. Hay proyectos de ley actualmente en el Congreso que plantean un sistema nacional de cuidados que tiene que ver fundamentalmente con los servicios, ¿no?, con tener servicios para que el Estado, para que las personas puedan, ¿no?, compartir estas labores con el Estado, que además es garante de la seguridad de las personas, ¿no? Pero lamentablemente, de los pocos servicios que hay, la mayoría de personas no confía en ellos, ¿no? Por ejemplo, esta encuesta también encuentra, ¿no?, que solamente 8 de cada 10 hogares, ¿no?, 8 de cada 10 hogares utiliza, digamos, ¿no?, no utiliza servicios públicos. Es decir, la mayoría no utiliza servicios públicos.
Las razones son en el área urbana la desconfianza con el Estado y en el área rural la ausencia del Estado, o sea, la ausencia de servicios, concretamente, ¿no? Entonces, esto es algo que también tiene que cambiar. Nosotras lo que estamos promoviendo es que desde las autoridades se discuta seriamente el derecho al cuidado y al autocuidado también. Muchas mujeres, por ejemplo, ¿no? Una enfermedad muy recurrente en las mujeres es el cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Y esto tiene que ver con chequeos preventivos, ¿no? Muchas veces las mujeres, por los propios roles que permanecen, se olvidan de autocuidarse. Cuidan a todo el mundo, menos a ellas, ¿no? Entonces, y luego vienen chequeos tardíos, ¿no? Cuando ya finalmente, digamos, muchas veces la situación es muy grave, ¿no? Entonces, creo que es una dimensión, o estamos planteando que es una dimensión que atraviesa la vida misma, ¿no? Porque todos necesitamos cuidados, todos hemos necesitado, todos los necesitaremos seguramente en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Y esto es algo que el Estado tiene que abordar de forma seria, se viene abordando en varios países con políticas públicas específicas, con sistemas nacionales de servicios, ¿no? Y hay algo muy importante que tiene que ver con esto. Los cuidados y el trabajo doméstico es un aporte fundamental a las economías, ¿no? Claro. Tiene un aporte fundamental al Producto Bruto Interno y es parte de lo que la CEPAL de Naciones Unidas está también colocando como, digamos, yo le diría una deuda que se tiene con las mujeres. Y es más, en algunos países el análisis de la contribución que hacen las mujeres a la casa está ya declarado en el PBI, porque de cierta manera es una suerte de economía invisible. O sea, hay aporte, hay una serie de transferencias interesantes que no se están viendo y, como bien indicas, es tiempo de que se haga, porque parte del hecho de darle una valoración a la mujer en la casa es que justamente sienta que está contribuyendo y que no hace nada, ¿no? Exactamente, de valorar ese trabajo que hacemos muchas mujeres, ¿no? Pero también de redistribuir esa carga, ¿no? No se trata de decir, que lo hagan otros, no, hay que redistribuir esa carga entre las personas que forman parte de una familia, digamos, pero también hay una responsabilidad estatal. Cuando hayan mejores servicios y más servicios para el cuidado, por ejemplo, de niños, niñas, de personas dependientes, estamos seguras que las mujeres van a poder tener mejores oportunidades y la brecha laboral o de desarrollo profesional laboral se va a venir acortando, ¿no? De hecho, la CEPAL plantea que el tema de los cuidados es la principal barrera para el desarrollo profesional de las mujeres en América Latina. Lo que recomiendas es un tema muy importante para ser incorporado en el debate que este 25 de noviembre, en el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Porque efectivamente esa violencia y discriminación contra ellas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Meléndez, directora ejecutiva del Centro de la Mujer Peruana, Flora Tristán. Gracias. Así es. Gracias. Vamos al corte y ya volvemos con la parte final del programa. Así es, llegamos al final, luego de interesantes conversaciones de esta noche. Así es, compartan esto en sus redes sociales y nos vemos mañana. Buenas noches. Hasta mañana.